Hola curiosas y curiosos. La narrativa transmedia es un fenómeno que viene ganando fuerza desde hace unos años en el marketing y cada vez más agencias digitales lo utilizan para llegar mejor a su público. Se trata de un conjunto de técnicas digitales que se ofrecen a los usuarios a través de diferentes medios para construir una historia que brinda una experiencia interactiva. Y es un arma muy interesante, por ejemplo, para generar conversación en redes sociales. Y hoy vamos a tratar de eso, que es la narrativa transmedia o transmedia storytelling. Pero antes, si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos y si no eres suscriptor te animo a que lo seas y que le des a la campanita para saber todos los vídeos de marketing que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Las redes sociales, como sabemos, se han convertido en una herramienta clave para las empresas y suponen una nueva forma de comunicación directa con el público. Hoy hablaremos de vídeos interactivos, de podcasts, de encuestas, de sorteos o de retos, que son unas herramientas de narrativa transmedia que nos ayuda a todo eso. Y es que la narración transmedia es la práctica de diseñar, compartir y participar en una experiencia que implica una historia a través de múltiples plataformas que pueden ser tanto offline como online. El objetivo aquí es entretener a la audiencia y permite a los creadores tejer varias historias a lo largo del tiempo, ampliando las formas y plataformas para que la audiencia se involucre y disfrute de una audiencia más amplia. Además, es totalmente participativa. La audiencia se involucra activamente y cuando lo hacen, por ejemplo a través de la creación de contenido, se convierten en partes interesadas en la experiencia transmedia junto a la marca o a la causa. Y es que el diseño de la historia crea la motivación en el público para interactuar con otros participantes, buscar otras partes de la historia en otras plataformas y contribuir a la narrativa agregando contenido. Y cuando tu usuario ya genera contenido para ti, vamos, eso ya es la bomba. Además, estas historias pueden ser simples a través de algunas plataformas de redes sociales o incluso romper las barreras entre la historia y la realidad al llevar la narrativa al mundo real. Pero ¿cómo se hace eso? Pues en forma de juegos de realidad alternativa complejos y emocionantes, donde los participantes interactúen con elementos narrativos y personajes utilizando ubicaciones del mundo real como parte del mundo de la historia. Pero, ¿qué técnicas de narrativa transmedia se utilizan para generar conversación en redes sociales? Pues uno son los vídeos interactivos. Estos, en vez de ofrecer una experiencia de usuario pasiva, el vídeo interactivo requiere que la audiencia que lo está viendo tenga que participar. Por ejemplo, para responder una pregunta o tomar una decisión. Los vídeos interactivos aportan muchos beneficios. De hecho, incluyen tiempos de visualización más prolongados, una mayor participación e incluso captura de inscripciones o datos generales, y eso es brutal. Y aunque no es una técnica nueva, parece que ha habido un aumento de las marcas que experimentan con ella últimamente. Y el que estás viendo ahora es un ejemplo. En segundo lugar, os voy a hablar de las encuestas, una técnica de narrativa transmedia muy pero que muy interesante. Y es que las encuestas en redes sociales sobre temas de actualidad o que sabes que pueden interesar a tu público funcionan muy pero que muy bien y generan interacción con el público. Por ejemplo, puedes utilizar las historias de Instagram para reunir ideas o recopilar comentarios. Y de esta forma podríamos incluir a los seguidores en la creación de nuevos productos y saber qué les interesa más. Por otro lado, también puedes aprovechar para dirigir el tráfico de vuelta a la página web con encuestas, usarlas para obtener más información sobre la audiencia, educar también sobre tu marca o simplemente para entretener. Una encuesta, por ejemplo, sobre la liga de fútbol, no sé. Otro ejemplo de narrativa transmedia son los podcasts. Y es que a diferencia de otras formas de contenido, los podcasts son muy atractivos para la audiencia, ya que los oyentes solo tienen que escuchar mientras pueden hacer tareas más rutinarias como cocinar, conducir o simplemente caminar. Y esta es una de las mayores ventajas. La popularidad de los podcasts han aumentado mucho en los últimos años. De hecho, son muchos los influencers que han comenzado sus propios podcasts sobre sus ámbitos. Y esto supone una gran oportunidad para que las marcas consideren los podcasts en su estrategia de marketing digital y narrativa transmedia. Hoy en día, los podcasts se están generalizando. Y dado que el nombre de la marca se conecta con los podcasts, esta gana mucha visibilidad y popularidad.
Y es que hay muchos trucos que pueden utilizar para dar visibilidad a la marca a través de los podcasts. Y una de las estrategias más importantes es traer invitados y conseguir que estos le hagan difusión por sus redes sociales o canales diferentes. Y es que un podcast es un gran medio para cubrir los temas clave en un segmento de nicho y para mostrar la profundidad del tema. Y los oyentes de todo el mundo que estén interesados en este sector podrán crear un vínculo contigo. Por lo tanto, la visibilidad y la confianza de la marca aumentará en consecuencia. Por ejemplo, aquí tienes el podcast de la marca de lujo Gucci. Otra herramienta de narrativa transmedia son los sorteos. Y es que si pasas mucho tiempo en Facebook, Twitter o Instagram o en cualquier red social, estoy seguro que te has topado con concursos o sorteos de marcas, ya que las empresas lo usan para promover sus negocios y los beneficios de los sorteos en redes sociales son muchos cuando se realizan de manera adecuada y efectiva, ya que estos son una excelente manera de dar a las empresas un impulso en términos de conciencia y realmente ayudarles a conectar con su audiencia. Ya que cuando un concurso se lleva a cabo de forma eficaz, es una buena forma de conseguir un gran número de seguidores. Y es que es posible que haya muchas personas que no conozcan una marca o un negocio hasta que ven que lo comparten sus familiares o amigos. Y para eso los sorteos son lo mejor. Y lo que está claro es que la construcción de una comunidad es definitivamente un punto fuerte a mencionar cuando se habla de los beneficios de los concursos, ya que estos pueden atraer fans nuevos, ayuda a aumentar los comentarios, las acciones, los retweets, los me gustas y claro, todo. Además, como quieren saber el resultado del concurso, seguramente se queden a ver qué pasa con el sorteo y entren periódicamente en tu perfil para saber el resultado. Otro ejemplo de narrativa transmedia son los retos. Y es que uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas con las redes sociales son la falta de recursos, la falta de estrategia y la dificultad de construir una comunidad de seguidores y por consecuencia conseguir resultados. Y la creación de retos, de challenge, por parte de las marcas, son una buena opción para hacerse viral y conseguir llegar a una gran audiencia. La clave aquí es pensar en un reto que pueda hacer cualquier persona y que publique el vídeo en redes sociales clave como pueden ser Instagram o TikTok. Y estoy seguro que te suena algún reto viral como el Mannequin Challenge o el Bottle Cap Challenge o el Basura Challenge, y todos estos eran promovidos por organizaciones para conseguir expandir su mensaje. Por ejemplo, el Ice Bucket Challenge fue una campaña que consistía en que una persona se tirase un cubo de agua helada por encima, que subiese el vídeo a sus redes sociales y donar 10 euros a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Y fue un reto que se compartió por todo el mundo, así que ya veis que es algo interesante. Y nada más por hoy. En resumen, la capacidad que tengan las marcas para contar una historia atractiva a través de distintos canales y de forma interactiva determinará el éxito de esta en redes sociales. E implicar al público en las distintas acciones que se lleven a cabo es clave para la generación de fidelidad de la audiencia. Y es una oportunidad que, sin duda, marcará un antes y un después en los resultados de la empresa. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, que hayas aprendido. Y nada, aparte de darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte si aún no lo estás, también dale a la campanita para saber los vídeos que cuelgo cada semana. Además os recomiendo este brutal vídeo que te va a encantar. Y estos dos botones es para que me podáis seguir en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.